Una de las muchas, pero muy importante, de las muchas preocupaciones que tenemos en este periodo antes de las elecciones es la violencia contra los líderes políticos, que termina siendo una forma de censura, de presión y, por supuesto, alteran los resultados tranquilos y electorales que deberíamos tener los colombianos. Nos acompaña hasta ahora la directora de la Misión de Observación Electoral, la MOE, Alejandra Barrios. Alejandra, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo, Diana, Espinosa, pues un placer estar con ustedes y efectivamente el tema de la violencia, y quiero retomar algo que estaban señalando ustedes hace unos 10 minutos, la violencia no solamente es violencia física, la violencia en los procesos electorales también hay violencia simbólica y hay violencia económica, y la violencia simbólica se da especialmente contra las mujeres que tienen liderazgo político y que son las que tienen mayores barreras para participar en política. Y Gustavo, permíteme decirte, es absolutamente inaceptable que que el señor Navas Talero califique de la manera como lo hizo a la alcaldesa de Bogotá, ni a ella ni a ninguna mujer. Y lo que nosotros hemos visto en este proceso electoral y en el proceso electoral pasado es que parte de las razones por las cuales las mujeres no participan en política, y hoy solamente tenemos 1 de cada 5 candidaturas de mujeres a alcaldías y 1 de cada 4 gobernaciones, es porque tienen que soportar discriminación, adjetivizaciones y no debates razonados a partir de argumentos que pueden ser derrotados o no. Pero ese nivel de irrespeto termina validando otros tipos de violencia de los que también son sujetos tanto hombres como mujeres. Toda la razón, Alejandra, toda la razón, y no sabe la cantidad de comentarios que hemos recibido, incluso de una persona que recibió clases de Derecho Penal del doctor Navas en la universidad, dice, desde allí comenzaba el trato con la mujer que es de verdad irrespetuoso e inadmisible. ¿Qué está pasando con la violencia contra los líderes políticos? Me dicen que hay un aumento que va más allá del 90% de casos y eso es verdaderamente preocupante. Sí, lamentablemente, pero esto lo hemos visto nosotros en los últimos 6 procesos electorales. A medida que se va acercando la fecha de las elecciones, se incrementa la violencia contra los diferentes liderazgos políticos. Solamente para darte una idea, y este proceso electoral de manera particular, cuando estábamos hablando de las elecciones, por ejemplo, locales del 2019, tuvimos un total de 16 hechos letales contra liderazgos políticos, es decir, estamos hablando de candidaturas específicas. 16 hechos letales, es decir, atentados y asesinatos. En este momento llevamos 28 hechos letales. Y cuando hablamos de hechos violentos, aquí ya hablamos de amenazas, estamos hablando de secuestros, intimidaciones. Tenemos un crecimiento de las elecciones del 2019 de 86, hemos pasado a 176 hechos. Esta semana es una semana particular, tanto en el mes de septiembre como en lo que llevamos en el mes de octubre, se ha venido incrementando cada semana el número de hechos de violencia. Esta semana ha venido pasando exactamente lo mismo y lo que esperamos es que se adopten las medidas necesarias. Ayer de eso se habló en la Comisión de Seguimiento Electoral, pero además muy prontas, esta semana, que sean absolutamente rápidas para aquellas candidaturas que han venido estando informando sobre la posibilidad de afectación a las candidaturas. Ahora, hablábamos más temprano con el ministro del Interior y nos decía que está esta alerta del gobierno, que además están ofreciendo supuestamente recompensa, no sabemos si van a alcanzar a hacerlo, a establecerlo o no, a quien denuncie compra de votos, etcétera, porque dice el ministro que es que están viendo un retiro atípico de dinero en algunas regiones de Colombia. ¿Ustedes están viendo algo en estas elecciones que no hayan visto en las anteriores en cuanto a compra de votos? Nosotros estamos viendo exactamente lo mismo que hemos visto en anteriores procesos electorales, no solamente en lo que tiene que ver con compra de votos, Diana, sino también en lo que tiene que ver con la falta de información sobre financiación de las campañas políticas. Solamente te voy a poner un ejemplo. Hasta la semana pasada que hicimos el último corte de los candidatos que han reportado información sobre financiación de las campañas en cuentas claras, solamente el 5% de 128,000 candidatos habían reportado algún tipo de ingreso o algún tipo de gasto. Cuando nosotros vemos los ingresos reportados, estamos viendo que hay alrededor, apenas en términos de publicidad, 3,000 millones de pesos, pero cuando nosotros entramos a Meta, a la biblioteca de Meta, que además ellos exigen
que cuando son actores políticos tienen que informar el candidato, el número de cuenta, el número de tarjeta de crédito, partido político, es decir, es una información muy completa porque si no, no accedes a la propaganda. Estamos hablando de 6.000 millones, con concentraciones de manera particular en Antioquia, tanto gobernación como alcaldía. ¿Esto qué significa? Que hay una gran cantidad de recursos que se están moviendo por fuera de las campañas electorales, que no tienen ningún tipo de rastreo y que esos usualmente se utilizan o para compra de votos o para hacer propaganda que no es informada, porque estamos hablando de volanteo, de perifoneo, que sobre todo es lo más utilizado en elecciones locales. No tanto las redes sociales, sino sobre todo lo que es el volanteo, el calle a calle, el pasar el papel, etcétera, que es lo que más se utiliza y esa información no se tiene. Doctora Alejandra, la saco un poquito del tema para preguntarle por unas acusaciones que se han hecho de participación en política del presidente y de la alcaldesa Claudia López con el tema del metro de Bogotá. ¿Para ustedes eso es participación en política? Si es de manera específica sobre el metro de Bogotá, yo escuché una entrevista, créame que muy atenta. Llegué un momento en que dije posiblemente vamos a pedir en la MOE que nos transcriban la entrevista, pero lo que nosotros vimos fue un debate, fue unas afirmaciones que hace la alcaldesa de Bogotá frente al presidente de la República. Mientras no se salgan de los límites de electos, es decir, cualquier alcalde, cualquier gobernador, igual que el presidente de la República, puede hacer críticas, comentarios frente a electos que están en ejercicio, llamar la atención frente a partidos políticos, etcétera. Cuando hay intervención en política, cuando lo que se hace referencia es a candidatos específicos, porque ahí hay una completa desigualdad. El tema es el metro, la forma como el gobierno nacional y el distrito han debatido en torno al metro, pero mientras no se nombraran candidaturas específicas, estás caminando en una línea muy delgada en participación en política, pero no hubo, por lo menos en la que escuché que fue una entrevista larga, no se nombraron candidatos en específico, sino especialmente frente a la relación de la presidencia con el metro de Bogotá. Alejandra. Si se habla de antes, sí. Nosotros enviamos una carta al señor presidente de la República cuando se empezó a hablar de unos temas relacionados con Bogotá, etcétera, donde señalamos que lo invitamos a que tuviera muchísimo cuidado de no interferir en la campaña electoral, donde se pudiera entender que estaba claramente apoyando una candidatura. Alejandra, muchísimas gracias como siempre y pendientes de este proceso electoral que el domingo ojalá sea de la manera más tranquila y transparente. Allá nos vemos el domingo. Sí, señor, muchísimas gracias y a todos muchísimos saludos.